dinámica. Sin embargo, pues vamos a ver otros conceptos que a lo mejor van a costar un poquito de trabajo, entonces igual vayan preguntándome paso a paso, ¿vale? Entonces vamos a empezar a empaparnos de este concepto que es la ecocardiografía neonatal dirigida. Recuerden que yo a muchos de ustedes les he dicho que esta ecocardiografía neonatal y estas guías, principalmente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, fueron creadas para los neonatólogos, ¿vale? Fueron creadas para capacitarlos a ustedes en el contexto de un paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales con la finalidad de guiar nuestra terapéutica y poder cambiar tratamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a evaluar o en qué contextos voy a ocupar esta evaluación neonatal dirigida? Primero que nada, pues la evaluación de cortocircuitos. Hay que recordar que, en primer lugar, pues un rastreo inicial, no estoy pidiendo que se haga un estudio ecocardiográfico completo, pero sí se puede hacer un rastreo que hemos platicado varias veces, que podemos hacerlo incluso desde la ventana subcostal, para nosotros poder hacer evaluación de cortocircuitos o evaluación de la estructura general del corazón. En contextos de hipotensión o, por ejemplo, en el síndrome de bajo gasto cardíaco, en pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con choque, asfixia, hernia diafragmática, evaluación de dónde están nuestros accesos venosos o en pacientes con hipertensión pulmonar ya de otro tipo de etiología, por ejemplo, pacientes que ya sean muy crónicos en el contexto de displasia broncopulmonar. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio de este tipo de estudios? Entonces, primero que nada, poder establecer un diagnóstico preciso. Lo vimos también en la clase pasada en el contexto de conducto arterioso, que muchas veces nos vamos a enfrentar ante pacientes que pueden estar ante un conducto con repercusión hemodinámica, pero pacientes que también nos queda la duda porque empezamos por ejemplo, les voy a poner el contexto de un paciente. Un paciente que empiece con incremento de parámetros ventilatorios, que esté hipoxémico, que sea un paciente pues pequeño, muchas veces podemos pensar de forma inmediata que pueda ser a lo mejor un contexto de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero tenemos otros pacientes que en realidad este deterioro ventilatorio puede ser más por el contexto de un conducto con repercusión. Entonces, es más que nada para nosotros poder dirigir nuestro diagnóstico, establecer estrategias de manejo, prevenir escenarios clínicos adversos, intervención. Lo principal a lo que va dirigido este estudio ecocardiográfico es hacer intervención en escenarios críticos, como quedamos en el contexto de pacientes de la UCIN, hacer una estratificación de riesgo, por ejemplo, como en el contexto de la hipertensión pulmonar, para el momento de establecer su severidad, y la evaluación y respuesta al tratamiento. Entonces, vamos a empezar con los elementos básicos de la evaluación. Y de los principales elementos que yo voy a medir es la evaluación de la función ventricular. Aquí yo los voy guiando en cuanto a las vistas de ecocardiograma y cómo dirigirlas, ¿ok? Entonces, tenemos varios métodos para nosotros poder cuantificar la función cardíaca en un paciente. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser esta estimación de la función por este método que se conoce como método de Teicholz o método lineal. Para esta evaluación me voy a ubicar, aquí todos pueden ver mi flecha, mi manita. Voy a ubicar en esta vista, que literalmente es una vista longitudinal, nosotros lo conocemos como eje paraesternal largo. Algo bien importante que tenemos que mencionar antes que nada es que en el ecocardiograma nosotros tenemos algo que se conoce como ventana y otro término que es vista. La ventana lo único que me está diciendo es en qué parte del cuerpo yo estoy haciendo esta evaluación. Por ejemplo, voy a tener ventana subcostal cuando me localizo por debajo de las costillitas, por abajo del apéndice hipoides, ventana apical cuando me localizo cerca de la punta del corazón, cerca del ápex, ventana apical, ventana paraesternal cuando estoy al lado del esternón, o ventana supraesternal, cuando estoy justamente en el huequito arriba del esternón. Entonces, en la ventana lo único que me está diciendo es en qué sitio del cuerpo yo estoy haciendo mi evaluación.
Y dentro de las ventanas yo puedo tener diferentes vistas. O sea, puedo cortar el corazón de diferentes formas y en diferentes ángulos para poder ver diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, esta primera imagen longitudinal que estoy viendo arriba es una vista paraesternal eje largo, porque estoy viendo mi corazón en un eje longitudinal. Esta que veo abajito, donde veo los ventrículos en un corte transverso, que los veo redonditos, ese es igual, es una vista paraesternal, pero este se llama eje corto. Literalmente estoy cortando transversalmente mi corazón y estoy viendo desde arriba de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, para esta evaluación de la función en método lineal, o que también se conoce como método de Teicholz, yo voy a ocupar una vista paraesternal eje largo. ¿Ok? Voy a localizar justamente mi cursor del ecocardiograma enfrente de la coaptación de la válvula mitral, y ahí voy a evaluar con este método que se llama modo M. El modo M literalmente es cortar mi corazón, literalmente como si fuera una rebanada de pastel, y verla en diferentes latidos, ¿ok? Entonces, si yo me fijo en esta imagen que estoy viendo aquí en el cuadrante superior del lado derecho, veo aquí estas líneas que literalmente vean cómo alcanzan a ver esta línea, cómo está cortando el corazón. Literalmente lo estoy cortando, girando y viendo en diferentes latidos. Entonces, esto que estoy señalando aquí va a ser la pared anterior del ventrículo derecho. Esto que se ve aquí negro es la cavidad diastólica del ventrículo derecho. Esto que se encuentra aquí es mi septum interventricular. Todo esto negro que se encuentra aquí es la cavidad diastólica del ventrículo izquierdo. Y finalmente esto que se ve ya más grisecito es la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Cuando el ventrículo está en sístole, cuando se está contrayendo, las fibras tienen algo que es acortamiento, pero al mismo tiempo tienen un engrosamiento. Entonces, en esta imagen yo estoy viendo aquí donde se ve una mayor separación de la cavidad diastólica. Esto es la diástole ventricular. Entonces lo que estoy estimando es el diámetro diastólico de mi ventrículo izquierdo comparado con el diámetro sistólico. Y con esto nosotros hacemos una fórmula para sacar la fracción de acortamiento, o qué tanto se acortan mis fibras miocárdicas al momento de la contracción. Para esto voy a ocupar el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo menos el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo entre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo por 100. Y esto me va a dar la fracción de acortamiento. En un recién nacido, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo normal es del 30 al 45%. Ahora, ¿por qué les pongo estas dos imágenes? Porque este modo M, este acortamiento, se puede tomar tanto en el eje paraesternal largo como en el eje paraesternal corto, en ambas vistas, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es ver estas dimensiones, estos diámetros. Entonces, miren, en esta que les pongo aquí muy bien señalada, vemos septum, pared posterior, cavidad diastólica, ¿ok? Entonces estoy midiendo el diámetro que tiene mi cavidad diastólica con el diámetro telesistólico y estoy haciendo esta literalmente regla de 3 para sacar la fracción de acortamiento. Ese es el primer método, ¿ok? Este primer método, la verdad es que se tiene que tomar, sí, pero por las mismas asunciones geométricas del ventrículo izquierdo, si nosotros vemos en un 4 cámaras, aquí como les voy a enseñar, el ventrículo, aquí estoy viendo una ventana, una vista apical, o sea, estoy evaluándolo en el apex, pero es 4 cámaras, ¿ok? Entonces, vista apical 4 cámaras. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo ambos atrios y ambos ventrículos. Este que se encuentra acá es mi ventrículo izquierdo. Si nosotros lo vemos bien, tiene una forma cónica, como si fuera un manguito.
Entonces, si yo corto de forma transversa, así, este ventrículo, con el otro método, por ejemplo, pues yo estaría asumiendo que mi ventrículo izquierdo es un cilindro y en realidad no es así porque tiene forma cónica, ¿ok? Entonces es por eso que a veces el método lineal es un método pues que se queda un poco corto en la evaluación de la función. Entonces por eso tenemos este otro que es el método de Simpson biplanar, ¿ok? Donde vamos a ver mi ventrículo izquierdo bien gordito, bien llenito en la diástole y yo aquí voy a trazar y voy a medir volumen. Como el ventrículo izquierdo, yo sí estoy viendo su porción de entrada y también al hacer el 5 cámaras puedo ver su porción de salida y su porción media. Esto sí me permite estimar con bastante precisión el volumen que va a tener ese ventrículo. Ujú. En cambio, bueno, eso ahorita se los menciono. Pero acuérdense, un ventrículo para que se pueda considerar un verdadero ventrículo, tiene que tener una porción de entrada que está en la entrada de las válvulas auriculoventriculares, una porción media, que literalmente es la parte trabecular muscular, y una porción de salida, que es hacia la aorta. ¿Ok? Entonces aquí sí puedo ver casi completa la totalidad de mi cámara izquierda. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir calcular un volumen de forma muy precisa. Entonces aquí la misma fórmula como en regla de 3 de la vez pasada, ¿ok? Y voy a trazar, en mi cavidad diastólica voy a trazar esto para que nos pueda sacar el volumen, ¿ok? Entonces voy a tomar volumen telediastólico, o sea, el final de la diástole cuando el ventrículo se ve más gordito, más lleno, y al final de la sístole, volumen telesistólico. Y aquí voy a hacer igual mi operación de fracción, que es volumen telediastólico menos volumen telesistólico entre volumen telediastólico por 100. Eso me da la FEBI, literalmente la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. FEBI, la clásica FEBI, ¿no? La que luego quieren que les demos. Ahora, siempre yo les digo, no, no pidamos únicamente FEBI, porque la FEBI, imagínense que sea un paciente que está bien hipertrófico, así bien gordo su ventrículo. Por la misma hipertrofia, pues están de acuerdo que la cavidad diastólica va a ser más pequeña, ¿no? Porque me va a ocupar más espacio el volumen miocárdico. Entonces, imagínense un paciente que esté bien hipertrófico y que su cavidad sea bien chiquita, que le va a caber literalmente 1 mililitro de volumen telediastólico. Posiblemente expulse la mitad, ¿no? O un poquito más de la mitad, 0.6 mililitros expulse. Y eso, si tú lo calculas en volumen, pues dirías, ah, está súper bien la FEBI, ¿no? O sea, porque está expulsando un 60%. Pero en realidad no es así, ¿no? Porque en realidad está teniendo muy poco volumen esa cavidad. No da para mantener un gasto cardíaco. Entonces, la FEBI sí es una herramienta muy útil, nos habla mucho de contractilidad, pero por eso es que tenemos muchas otras herramientas para poder estimar cómo está el gasto cardíaco en un paciente. ¿Ok? Esta FEBI, esta fracción de expulsión, lo ideal es que siempre se tomen un 4 cámaras, pero que también se tome en esta vista que se llama 2 cámaras. Esta se llama 4 cámaras porque literalmente estoy viendo atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. 4 cámaras. Y esta se llama 2 cámaras porque solamente estoy viendo atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, tomar el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico entre volumen telediastólico por 100. Y esto me da el porcentaje de fracción de expulsión. En un recién nacido, la FEBI normal va de 55 al 70%. Ahora, ha habido algunos pacientes en los que la FEBI es mayor. Aquí pueden estar pasando varias cosas. Uno, o este paciente está, por ejemplo, bastante hipertrófico, o lo vemos también en el contexto de pacientes en los que a veces les falta volumen. Entonces su cavidad telediastólica se vuelve más pequeñita. Entonces por eso les digo, a veces una FEBI mucho más elevada no quiere decir que esté súper bien la función. Tenemos que ir a buscar otras cosas. Muy bien. Ahora, vamos esto sí es bien, bien importante,
porque esto sí tenemos que entenderlo muy bien. Para nosotros, en el contexto de los recién nacidos, es súper importante la determinación del gasto cardíaco. Muy, muy importante. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy a localizar en igual una ventana apical. Literalmente, imaginen que toman el transductor del ultrasonido y ponen su muesca. ¿Sí saben todos lo que es una muesca en el eco? Sí. Sí, bueno, ponen la muesca, que literalmente es como esa señalización que te marca a qué lado está, hacia las 3 de la tarde, justo donde ustedes sientan el choque de la punta del corazón del paciente, en la ventana apical. Y van a acostar un poquito la colita del transductor para irse un poquito más anterior hacia el tórax. Eso les va a permitir abrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Justo por arriba del plano valvular aórtico, yo voy a interrogar con Doppler pulsado y me va a dar este flujo pulsátil. Si vemos es un latido, un latido, un latido, un latido, un latido. ¿Ok? Ahora, el ultrasonido, o sea, esto es por efecto Doppler. Entonces, siempre les he comentado algunas, bueno, los que luego se me acercan mucho para ver esto de lo del gasto, siempre les he dicho, por ejemplo, que imaginemos que cada uno de estos puntitos que nosotros vemos en el espectro es un eritrocito. La verdad es que para nosotros todas estas determinaciones es muy parecido a lo que nos enseñaron de mecánica de fluidos, porque recuerden que si yo tengo un tubo, pongamos un ejemplo, si yo tengo un tubo de cualquier tubería, ¿qué va a ir con mayor velocidad? ¿Se acuerdan de eso en cuanto a física? Lo que va a ir con mayor velocidad de ese fluido va a ser lo que va a estar pegado a las paredes del tubo. Lo que va en el centro es lo que va un poquito más lento. Entonces, imaginen que cada uno de estos puntitos que forma el espectro es un eritrocito. Y los que forman el contorno de este espectro son los eritrocitos que llevan una mayor velocidad. Si se fijan en esta escala, mi escala está en milímetros sobre segundo, o centímetros sobre segundo. Esto me da velocidad. Aquí me marca velocidad. Entonces, los eritrocitos que forman las paredes de mi espectro son los que llevan mayor velocidad y los que se quedan en el centro son los de menor velocidad. Pero entonces, ¿esto qué me traduce? Me traduce cuánto volumen o literalmente cuántos eritrocitos están pasando por esta tubería en este latido en específico, ¿ok? Entonces aquí lo que hice fue ya trazar con esta herramienta del ultrasonido, trazar este espectro para que me dé cuál es la velocidad máxima y velocidad media de este fluido en ese latido en el tracto de salida, que literalmente sería nuestra tubería. Y me va a dar este parámetro que para mí es muy importante, que se llama IVT. El IVT, literalmente lo que quiere decir sus siglas, es la integral de velocidad y tiempo, que es el ecocardiograma lo hace con una fórmula matemática y me va a dar este valor en integral, calculando la velocidad de mi fluido, ¿ok? Entonces, a mí lo que me interesa para mi gasto cardíaco es esto que se llama IVT, ¿ok? Después me voy a ir otra vez a este eje paraesternal largo que les enseñé, donde literalmente estoy viendo aquí el atrio izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, y aquí ya estoy viendo la salida de la aorta. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Y ahora qué medida necesito? Necesito el diámetro de mi tubo. Entonces voy a medir el diámetro del tracto de salida, ¿ok? Entonces necesito el flujo en el tracto de salida y el diámetro del tracto de salida. Y obviamente la frecuencia cardíaca de mi paciente, porque acuérdense que el gasto cardíaco es mililitros kilo minuto. Entonces quiero que se aprendan súper bien esta fórmula, por favor, ¿va? Entonces, me localizo yo aquí en la salida de mi aorta. Doy con Doppler pulsado. Trazo mi espectro. Me va a dar el valor del IVT. Y necesito el diámetro de mi tubo, o sea, mi diámetro de mi tracto de salida. La fórmula que yo voy a emplear para poder calcular el gasto cardíaco va a ser, vamos a sacar el área de ese tubo, ¿ok?
Entonces, pi por radio al cuadrado, o sea, la mitad de lo que me midió mi diámetro del tracto de salida. Pi por radio al cuadrado por lo que obtuve del IVT del tracto de salida por la frecuencia cardíaca entre el peso de mi paciente. Así es como yo calculo el gasto cardíaco, ¿ok? Y hay que recordar que el valor normal del gasto cardíaco en un recién nacido es de 150 a 300 mililitros kilogramo minuto, ¿ok? Esto para el gasto sistémico. Ahora, ¿están de acuerdo que en un paciente que no tiene nada de cortocircuitos, nada de orificios, nada en su corazón, el gasto cardíaco sistémico debería de ser oh no, bueno, ahorita que se nos acabe ya les doy nuevo liga. Debería de ser el mismo que el gasto pulmonar, ¿están de acuerdo? Porque no estoy teniendo ni mezcla ni robo de ninguna otra cavidad. Entonces, en un contexto normal, en un paciente en ausencia de cortocircuitos, el gasto cardíaco sistémico debe de ser el mismo que el gasto cardíaco pulmonar. Debería de ser el mismo, ¿va? Pero bueno, nos enfrentamos muchas veces a pacientes con cortocircuitos y gracias a esto es de donde sale el concepto del QPQS, que nosotros evaluamos mucho en los pacientes con cortocircuitos. Por ejemplo, el QP que me dice cuánto volumen estoy teniendo pulmonar, QP, gasto pulmonar. Y el QS es el gasto sistémico, ¿están de acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en el contexto de una CIB, que me está robando muchísimo flujo pulmonar, mi gasto pulmonar va a ser mucho mayor que el gasto sistémico. Y eso me va a dar, si yo lo hago en una relación mayor a 1. De ahí el principio del QPQS, ¿va? La determinación de ambos gastos cardíacos. Entonces, lo que quiero que recuerden muy bien es cómo se obtiene el gasto cardíaco con la fórmula que les enseñé y cuál es el valor normal del gasto cardíaco de un recién nacido. Ahora, vamos a tener contextos bien especiales en nuestros pacientes, porque nosotros tenemos pacientes con conducto con repercusión, pacientes con asfixia perinatal. Y algo que quiero que recuerden mucho también, y como lo estamos viendo, que un valor determinante en nuestro cálculo del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, también es bien importante saber que el gasto cardíaco en un recién nacido también depende mucho de esta frecuencia, ¿ok? Pero si nosotros pensamos en los determinantes del gasto cardíaco, en la fórmula general del gasto cardíaco y la clase de falla, no sé si la vieron también con el doctor Alfonso, donde se menciona que de los componentes principales es precarga, contractilidad y poscarga. Esto también me va a poder ayudar a saber en dónde está mi error. Por ejemplo, si yo tengo un IVT bajito en este paciente, muy seguramente es porque tengo poco flujo que está pasando a través del tubo. Muy posiblemente a este paciente le falta volumen. O si tengo un paciente bradicárdico, muy posiblemente ese paciente tenga bajo gasto a expensas de la frecuencia cardíaca, ¿no? O un paciente que tenga hipoplasia del arco aórtico, muy seguramente este paciente va a tener bajo gasto cardíaco, pero por una patología meramente obstructiva, por un diámetro reducido por donde sale el gasto cardíaco, ¿va? Entonces recuerden muy bien esos componentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Sé que es mucha información, pero vamos paso a paso. ¿Todo claro o hay alguna duda? ¿O no me están escuchando? Todo claro, gracias. Todo claro. Ok, muy bien. Entonces recuerden el gasto. Ahora, entonces, ¿en qué nos va a ayudar el cálculo del gasto? Recuerden que, por ejemplo, en el contexto, si ustedes leen estas guías que les estoy poniendo del 2024, nos va a determinar qué tengo que hacer, por ejemplo, en neonatos prematuros, en estados de bajo gasto cardíaco, en síndrome de bajo gasto cardíaco. ¿Cómo se puede manifestar? Con acidosis metabólica, la elevación del lactato, una oliguria, hipotensión, a lo mejor disminución en nuestro NIR cerebral. ¿Y aquí qué voy a hacer yo? Voy a evaluar los volúmenes ventriculares, evaluar mi función sistólica como ya lo comentamos y voy a evaluar mi gasto cardíaco. Ahora, en el contexto de la asfixia perinatal en el paciente con miocardiopatía hipóxica, recuerden que también tenemos que hacer evaluación del gasto cardíaco en estos pacientes y aquí es donde entra algo bien importante.
hay una diferencia significativa entre los pacientes que están en hipotermia terapéutica y los pacientes en los que no se está llevando hipotermia. ¿Por qué? Porque de forma normal, por cada grado que baje en la temperatura en un paciente bajo hipotermia, va a bajar aproximadamente entre 7 a 14 por más allá latidos por minuto por cada grado, ¿ok? Entonces van a ser pacientes que van a estar bradicárdicos. Por ende, también son pacientes que van a manejar un bajo gasto cardíaco, un gasto cardíaco mucho menor. Entonces, los valores de gasto cardíaco en el contexto de la asfixia perinatal también van a ser muy variables. En un paciente que sí está bajo hipotermia terapéutica, el gasto cardíaco incluso puede variar entre 130 más menos 25 mililitros kilogramo minuto, sin que esto represente un estado de baja perfusión. Ahora, en los pacientes con choque, también aquí voy a evaluar la función biventricular, los volúmenes ventriculares y el gasto cardíaco. Y muy importante, la repercusión en el ductus. Ya dijimos que también un determinante de hiperflujo pulmonar lo voy a determinar con el volumen que estoy calculando de mi gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, determinantes de función ventricular, recuerden, muy seguramente se los voy a estar preguntando. ¿Cuáles son los 3 métodos en los que yo puedo calcular la función en mi paciente? Pues el método lineal o método de Teicholz, el primero que les enseñé, el longitudinal, el método volumétrico, que es el método de Simpson, la fracción de acortamiento y el cálculo del gasto cardíaco. Son determinantes muy importantes de función, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a evaluar la función ventricular derecha? Y esto es bien particular. Si veo aquí en mi 4 cámaras, veo aquí el ventrículo derecho que tiene una forma triangular. Y aquí, a diferencia del ventrículo izquierdo, voy a ver en esta vista su porción de entrada y su porción media, pero no voy a alcanzar a ver su porción de salida, porque recuerden que los grandes vasos se van a cruzar y la salida ventricular derecha queda muy anterior y alejada de su porción media. Entonces aquí no estoy calculando de forma completa el volumen del ventrículo derecho. Es por eso que en el contexto del ventrículo derecho voy a calcular área, no volumen. Va a ser exactamente la misma fórmula de la FEBI, pero lo que estoy calculando es área, no volumen. Entonces, voy a trazar el área telediastólica y el área telesistólica y voy a ocupar la misma fórmula. Área telediastólica menos área telesistólica entre área telediastólica por 100 me va a dar la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, o FABD, ¿va? Y ahora, otra medida bien importante es el TAPSE, que ustedes han visto que siempre lo tomo, incluso yo le pongo el tisular para hacer un poco de realce en color. Y esto lo que me mide es la distancia que se mueve el anillo tricúspideo, porque ¿qué quedamos? Cuando un ventrículo se contrae, tiene acortamiento de sus fibras, acortamiento y engrosamiento. Y esto hace que mi anillo tricúspideo de estar acá se desplace hacia el ápex. Miren cómo se contrae y cómo sube este anillo tricúspideo hacia el ápex. Y lo que me está midiendo el TAPS en modo M es qué tanto se desplaza este anillo tricúspideo en la sístole, ¿va? Ok. Miren, aquí está uno con tisular, que siempre tomo. Déjenme, voy a hacer una nueva liga y continuamos con la nueva liga, ¿va? Creo que alguien se acaba de meter y ya se va a acabar la primera sesión. Ve el del anillo tricúspideo y lo interrogo con modo M. Literalmente imagínense que cada una de estas montañitas es un latido, o sea, una contracción. Entonces, por eso es que veo que cambia dónde está la posición del anillo, ¿ok? Y aquí lo que yo estoy midiendo literalmente es distancia. El TAPSE es la única medida de función que sí se debería de percentilar a edad gestacional y a peso. Y también, si nosotros vemos varios artículos acerca del TAPSE, es de las medidas en cuanto a función derecha que más valores pronósticos nos dan, por ejemplo, en el contexto de hernia diafragmática.
en pacientes con hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Esta medida de función, por ejemplo, se ha descrito que pacientes con un TAPSE menor a 5, entre 4 a 5, tienen un pronóstico mucho más adverso en los pacientes con hipertensión pulmonar, principalmente en pacientes con hernia diafragmática. Entonces, nada más recuerden que de los únicos parámetros que yo tengo bien establecidos para función, el TAPSE es de los que se deben de clasificar por edad gestacional y peso al nacimiento. ¿Ok? Ahora, tengo otros parámetros. Ajá. ¿Qué medida era la que se relacionaba con menor pronóstico? El TAPSE. ¿Pero era menos de 5? Menos de 5 en el contexto de hernia e hipertensión pulmonar, ¿vale? Que generalmente si lo pensamos bien, pues un TAPSE menor a 5, pues me va a hablar de disfunción sistólica ventricular derecha. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el contexto de una hipertensión pulmonar más importante, pues yo ya espero encontrar disfunción ventricular derecha. Entonces, pues es una medida que me debe de alertar porque estos pacientes pueden tener evoluciones y desenlaces más adversos en el contexto de disfunción cardíaca asociada a hipertensión pulmonar, ¿vale? Y ahora, hay otras medidas de función mucho más avanzadas que se las enseño aquí. En algunos pacientes yo sí se los he tomado, creo que algunos me han visto que este es un parámetro que se llama strain longitudinal, que me da esta gráfica que se ve como en inglés se llama bullseye, como se me fue, ¿cómo se traduce? Como tiro al blanco, que me da literalmente todos los segmentos del miocardio en el ventrículo izquierdo, tanto en el ventrículo derecho. Todavía hace falta mucha información respecto al strain en pacientes recién nacidos, porque depende mucho los valores de corte, depende mucho obviamente los días de vida, depende mucho también con qué equipo lo estemos tomando, porque hay algunos puntos de corte dependiendo del fabricante. Entonces, falta mucho que estudiar en cuanto a strain, que es una medida de evaluación de la función ventricular más avanzada. Y estas gráficas que están aquí son incluso medidas mucho más avanzadas de función que me marcan algo que se llama strain rate y torsión ventricular. Esto ya es mucho más avanzado, pero pues es algo que tenemos que empezar a ver en los recién nacidos. Donde hay más estudios de cuantificación de strain longitudinal en recién nacidos es en el contexto de asfixia e hipertensión pulmonar, ¿va? Ok, ahora quiero enseñarles este caso para que alguien me diga y me vayan describiendo aquí estas imágenes que les pongo acá, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién me quiere describir estas imágenes que estamos viendo aquí abajito? Algo que les llame la atención. A ver, en 4 cámaras, ¿qué nos llamaría la atención? A mí me llama la atención Casi no se mueve. Ajá. Como que latido es muy rápido, ¿no? Uno, pues sí, digo, es un paciente recién nacido, la frecuencia cardíaca es más elevada. Llama un poquito la atención la contractilidad. No sé si igual están observando que este paciente está en bafo, por eso se mueve así, esta imagen ecocardiográfica. ¿Y qué me llama la atención aquí? En primer lugar, bueno, el catéter está pasado, ¿no? Lo tengo acá, en el atrio derecho. Y ahora vean esta rectificación del septum interventricular. Alcanzan a ver cómo incluso si me fijo muy bien, este septum se ve un poquito más hacia la izquierda. Aquí acuérdense que es como en la radiografía, lo que está del lado derecho y lo izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces, esto es el ventrículo izquierdo y alcanzan a ver cómo incluso se hace un poquito más hacia acá, el septum, hacia el ventrículo izquierdo. Sí. Ahora, aquí estoy viendo un eje corto. Estoy cortando los ventrículos en un eje transversal y los estoy viendo desde arriba. ¿Ok? Que veo que este ventrículo izquierdo, que es el más posterior, ya empieza a tener una configuración ovalada. Un poquito ovalada. Y ahora, de este nivel, aquí estoy viendo el conducto arterioso, que es esta estructura que está aquí. Este conducto arterioso lo veo a veces rojo, pero también a veces lo veo azul. Eso es muy importante, ¿va?
Ahora, estamos viendo aquí el TAPSE, tiene un TAPSE de 7, no estamos tan mal. Aquí les pongo un eje corto en el que yo estoy tomando este índice súper importante que se llama índice de excentricidad en sístole, porque es cuando el ventrículo está más chiquito, más contráctil. Y aquí les estoy poniendo en modo M color, como el cortocircuito en el conducto a veces está rojo, a veces azul. Rojo, azul, rojo, azul. Esto se da en el contexto de un cortocircuito bidireccional a nivel del conducto arterioso. Ahora, vamos a ver ahora estas imágenes. Este paciente empeoró en su estado clínico y miren este ventrículo, miren cómo se contrae. Alcanzan a ver que ya se mantiene totalmente rectificado este paciente, este septum. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Incluso miren esa contractilidad. ¿Ustedes se quedarían tranquilos con esa contractilidad? Ya ahorita con esto ya están viendo más parámetros que yo puedo usar para estimar función, pero así de forma cualitativa esa contractilidad no se ve tan genial. Ahora quiero que vean este eje corto. ¿Alcanzan a ver cómo ya se alcanza a ver como una sonrisa aquí en el ventrículo izquierdo? Miren este aplanamiento. Incluso se marca como una forma de D. Esto pasa cuando el ventrículo derecho tiene un incremento de presión y me aplasta mi ventrículo izquierdo. Y ahora vean este conducto. Alcanzan a ver cómo ya se ve un poquito más amplio y casi siempre lo veo azul, el conducto. Entonces, ¿ante qué contexto estaría yo, por ejemplo, con estas imágenes? Que ustedes ya han visto que siempre lo tomamos. Ah, miren, aquí les puse más. Miren este eje paraesternal largo. ¿Alcanzan a ver cómo incluso el septum interventricular como que aplasta un poquito el ventrículo izquierdo? Ah, muy bien. Sonrisa maligna de hipertensión, exactamente. Es un paciente con hipertensión pulmonar. Miren, aquí ya estoy yo interrogando la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, este espectro, miren cómo tengo 46 milímetros de mercurio, y miren este índice de excentricidad. Si yo ya estoy tomando mi eje longitudinal, miren cómo ya está súper elongado con un eje transverso mucho más chiquito, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo poco a poco estos parámetros de hemodinámica pulmonar. Este es un paciente con una hipertensión pulmonar muy bien puesta. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver esto. ¿Cuáles van a ser los parámetros que yo voy a ocupar en la evaluación de la hemodinámica pulmonar? En primer lugar, yo tengo que guiarme, porque acuérdense que les hemos repetido mucho, que en un paciente menor a 3 meses no puedo ocupar la cifra punto de corte que se ocupa en todas las guías de hipertensión pulmonar para yo decir con una simple cifra que este paciente está hipertenso o no. Ustedes se van a dar cuenta muchas veces afuera que preguntan, ¿está hipertenso el paciente? ¿Cuánto tiene de presión pulmonar? Y es un recién nacido. Pues eso no es correcto, eso no debería de ser, ¿no? Sí, definitivamente nos podemos guiar de la velocidad de la IT, pero no es el único parámetro que vamos a tomar. Entonces, miren 4 cámaras en este paciente. ¿Qué nos llama la atención de primera instancia? 1, el septum interventricular se encuentra muy rectificado. Hay una dilatación franca de este ventrículo derecho en comparado con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo en sístole se ve mucho mayormente colapsado. La contractilidad del ventrículo derecho se ve un poco comprometida y cuando interrogo con color, vean esa insuficiencia tricuspidea. Alcanza el techo del atrio derecho. Este es un paciente con una insuficiencia severa. Si yo soy un poquito más observador, incluso puedo ver y notar que en el espectro con color incluso se alcanzan a ver por lo menos 2 jets. Pero esto ya son como mucho más detalles. Ahora, si yo me coloco aquí con mi cursor e interrogo con Doppler continuo, me va a dar este espectro parabólico, denso, porque muchas veces está así súper incompleto y nada más se ve como una línea, ¿no? Pero en un contexto de una hipertensión pulmonar importante, voy a ver este Doppler súper parabólico, como una montaña, denso. Y yo puedo calcular, gracias a mi velocidad, si se fijan en esta escala está en metros sobre segundo, entonces me está evaluando velocidad.
Con esta fórmula que se llama ecuación de Bernoulli, puedo estimar cuánto tiene aproximadamente de presión. La fórmula de Bernoulli me dice que yo tengo que multiplicar la velocidad de mi jet al cuadrado, o sea, 4 por 4, y esto multiplicarlo por 4, y sumarle la presión del atrio derecho. La presión del atrio derecho literalmente sería como qué PVC tiene ese paciente. En pacientes intubados, en pacientes con bafo, vemos que la cava no va a tener una buena colapsabilidad y eso es porque las presiones del atrio están mucho más elevadas. Entonces, en un paciente normal, tú esperarías que tuviera 5 de presión del atrio. Pero en un paciente intubado o en ventilación con alta frecuencia, esto se va a elevar. Puede elevarse hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Este paciente tiene 4.2 metros sobre segundo de velocidad. Entonces, si utilizamos la fórmula, 4.2 por 4.2, 17.64 por 4, ¿cuánto me da eso? 70. Más la presión del atrio derecho, que en este paciente, como está en bafo, le vamos a sumar 10. Esto me da aproximadamente 80 de presión intraventricular. Este paciente está súper hipertenso. Ahora, ¿qué es muy importante en esta situación? Yo no sé si han visto en algunos reportes que le ponemos hipertensión pulmonar similar a la sistémica, hipertensión pulmonar suprasistémica. Y esto es gracias a este cálculo, porque si yo estoy estimando esto, por ejemplo, en este ejemplo que tiene 80 milímetros de mercurio de presión intraventricular, y tú le tomas la TA al paciente, la TA sistémica, y tiene 84, pues ese valor está igualado al valor sistémico. Entonces, ahí decimos igualado a la sistémica. Si este valor, por ejemplo, tú le tomas la TA a este paciente y tiene 64 de presión sistólica y tú te estás dando aquí un gradiente de presión intraventricular de 80, este paciente está suprasistémico, ¿están de acuerdo? Entonces, primer punto para la evaluación de la hemodinámica pulmonar, evaluar la velocidad del jet de regurgitación tricuspidea, con lo cual podemos nosotros estimar la presión intraventricular del ventrículo derecho. Ahora, vamos al segundo. Muy importante, la evaluación de los cortocircuitos. Súper importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo en el corazón se va a mover de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y ahora, imagínense en el contexto de un paciente en el que mi presión derecha sea mayor a la izquierda, entonces el cortocircuito lo voy a ver francamente de derecha a izquierda. En un paciente donde la presión del izquierdo sea mayor, voy a ver un cortocircuito de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo lo veo yo con el eco? Acuérdense que les dije que lo que se acerca a mi transductor se ve rojo y lo que se aleja de mi transductor se ve azul. Aquí yo estoy viendo el foramen oval de un paciente. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas son las cavidades izquierdas. Y estas son las derechas, está pegado al hígado. Si yo lo veo rojo es porque está pasando de aquí para acá, ¿ok? De izquierda a derecha. Ahora veamos este conducto. Por acá viene la aorta y esta es la arteria pulmonar. Está pasando de la aorta hacia la arteria pulmonar. Cortocircuito de izquierda a derecha. Si a veces lo veo rojo y a veces lo veo azul, va a ser un cortocircuito bidireccional. Pero si yo, por ejemplo, siempre lo veo, miren, por ejemplo, este paciente está tan igualada la presión en ambas aurículas que ni siquiera se alcanza a percibir muchas veces el cortocircuito. Y las únicas veces que lo alcanzan a percibir se ve un pequeño chisguetito de color azul. Eso es un franco cortocircuito de derecha a izquierda. Igual en esta parte que es el conducto, ¿alcanzan a ver cómo siempre se ve azul? Este es igual un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿ok? Cuando mis presiones del lado derecho, en el contexto de la hipertensión pulmonar, están de derecha a izquierda, la presión de este lado es mucho mayor a la sistémica, ¿ok? Entonces, súper importante como segundo punto, evaluación de los cortocircuitos en el contexto de la hemodinámica pulmonar. Ahora, tercer punto, el índice de excentricidad. Entre más hipertenso pulmonar sea un paciente, mucho más aplanado voy a ver mi ventrículo izquierdo, ¿ok?
Entonces, miren, aquí así se debería de ver un paciente normal, un ventrículo izquierdo redondito, circular, bien bonito, que no está siendo aplastado por el ventrículo anterior, que es el derecho. Este paciente ya se empieza a aplastar y miren cómo está este característico movimiento que al doctor Alfonso le encanta decir que le perrea el ventrículo derecho al izquierdo, así como que bailan. Y aquí ya literalmente se ve literal como una D. ¿Están de acuerdo? Hay un término que incluso se llama banana shaped ventricle, que literalmente se ve tan aplastado que parece una banana. Entonces, este es el índice de excentricidad sistólico. Ahora, en el contexto de la hipertensión pulmonar, las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía son mucho más estrictas y dicen que un índice normal para un paciente debe de ser menor o igual a 1.3. En el contexto de la hipertensión pulmonar, un índice mayor o igual a 1.3, eso ya es anormal. Sin embargo, pues en un contexto totalmente normal, incluso mayor a 1, esto nos debería de llamar la atención porque estamos ante una esfera, no debería de haber una alteración mayor a 1, ¿ok? Pero recuerden que para el contexto de la hipertensión pulmonar, el punto de corte en las guías de eco dirigido es 1.3, ¿ok? Muy bien, tercer parámetro. Ahora, cuarto parámetro, muy bien, entonces miren aquí, curvatura normal, moderado y severo. Dilatación de cavidades derechas, muy importante. Miren este paciente qué grandes tiene las cavidades derechas, incluso miren cómo ni se mueve muy bien. El atrio derecho está gigante, miren este ventrículo derecho súper dilatado. Este paciente, miren también el tamaño del atrio derecho y del ventrículo derecho comparado con el izquierdo. En el contexto de la hipertensión pulmonar tengo esta dilatación de cavidades, entonces otro parámetro, dilatación de cavidades derechas. Y este parámetro que es el Doppler que yo estoy tomando, el espectro Doppler a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, quiero que vean esta en la que está marcada con letra A, es el contexto de un paciente sin hipertensión pulmonar, ¿ok? Vean cómo se ve este espectro como si fuera un triángulo equilátero, ¿no? O sea, están de acuerdo que se ve como una montañita, pero tiene una base ancha, ¿ok? Ahora vean este que está aquí abajo. ¿Están de acuerdo que este ya no se ve como un triángulo equilátero? O sea, ya se ve como un triángulo isósceles. O sea, se ve ya muy rectificada esta pared, con una caída más lenta, ¿ok? Cuando un paciente está hipertenso pulmonar, imagínense que yo le estoy poniendo una obstrucción muy importante a la pulmonar para que saque y expulse la sangre. Este paciente va a tener que hacer un esfuerzo increíble. Su ventrículo derecho va a tener que hacer un esfuerzo increíble. Entonces, para tratar, acuérdense que en el corazón, cuando empieza la sístole, es porque la presión intraventricular derecha elevó la presión sobre la presión que tiene la arteria pulmonar. Entonces esto permite que se abra la válvula pulmonar. Pero en un paciente hipertenso pulmonar va a necesitar llegar a una sobrecarga impresionante de presión para botar esta pulmonar. Y eso va a hacer que salga muy rápido el flujo. Va a estar expulsado rapidísimo. Entonces el tiempo inicial de eyección se va a acortar, ¿ok? Que esto es lo que yo estoy midiendo aquí. De aquí para acá, el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar, ¿ok? Entonces, primer parámetro, tiempo de aceleración. Miren en este paciente sin hipertensión, miren cómo este tiempo es mayor. Y miren cómo está acortado, ¿ok? Ahora, alcanzan a ver este espectro, cómo se ve como si fuera una M, como si tuviera una muesquita, unas orejitas de conejito. Esto pasa también en el contexto de la hipertensión pulmonar y esto es a lo que nosotros conocemos como muesca mesosistólica o notch sistólico pulmonar. Cuando expulsa rápidamente y luego vuelve a hacer una pequeña expulsión para tratar de compensar el volumen. Esto pasa en el contexto de la hipertensión. Entonces, características: presencia de notch sistólico o muesca mesosistólica pulmonar, disminución del tiempo de aceleración de la válvula pulmonar
Y muy importante, nosotros hacemos, no nada más medimos como un valor aislado el tiempo de aceleración pulmonar, sino que lo relacionamos al tiempo que dura toda la eyección del ventrículo derecho. Entonces voy a tomar tiempo de aceleración, pero también tiempo de expulsión ventricular derecha. Y eso lo voy a llevar a una relación, ¿ok? Bueno, ya dijimos lo de la evaluación. Ok. Ok. Entonces, el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar sobre el tiempo de eyección, esto lo voy a hacer como una relación, ¿ok? Ustedes siempre han visto que ponemos en los reportes de correlación entre el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar y periodo eyectivo del ventrículo derecho. El punto de corte que me marcan las guías sugestivo de hipertensión pulmonar es menor a 0.25. 0.25. El doctor Alfonso, si les pregunta, ustedes les dicen que 0.3, porque en artículos más viejitos han mencionado de forma inicial punto de corte 0.3. ¿Ok? Si el doctor les pregunta, ustedes le dicen menor a 0.3. Las guías son mucho más estrictas y marcan 0.25 como valor de corte entre el tiempo de aceleración con el tiempo de eyección. Y pues muy importante lo que ya vimos de la evaluación de la función ventricular derecha, con la fracción de acortamiento, el TAPSE y el gasto pulmonar. Ahora, a ver, ya vimos la clase de conducto. Aquí sí no va a haber excusa. Ok, entonces, tengo este conducto. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver este Doppler, este patrón del Doppler? ¿Qué les parece este patrón del Doppler con esta velocidad que tiene aquí? Tiene una velocidad sistólica de 1.61 metros sobre segundo. El cortocircuito se ve rojo, ¿están de acuerdo? Izquierda a derecha. Ahora veo. Ok. Medición del diámetro ductal en 2.92 milímetros. ¿Va? Relación A y AO en 2. ¿Y quién me puede decir cómo ve este flujo en la mesentérica y en el tronco? ¿Qué les parece este flujo? Tiene ausencia de flujo diastólico, ¿no? Totalmente ausente en diástole, incluso a veces reverso en protodiástole. Ausente aquí en telediástole, ¿vale? Muy bien. Y el de la cerebral media, pues la verdad se ve bastante bien. Muy bien. ¿Creen que este paciente tenga repercusión? Sí. Sí tenemos repercusión, tenemos varios datos, ¿no? Aquí que me orientan desde un principio. Uno, el diámetro ductal. ¿Cómo habíamos dividido nuestros parámetros morfológicos, nuestros parámetros de repercusión? Dijimos, diámetro del conducto o morfología del conducto, parámetros de sobrecirculación pulmonar y parámetros de hipoperfusión sistémica, ¿va? Esto es un repaso, nada más. Ya dijimos, morfología del ductus, vamos a ver diámetro del ductus y la relación que hay con del ductus con la rama izquierda. Relación del ductus con el peso corporal. Y vamos a clasificar conductos con un shunt pequeño, moderado o severo. Parámetros de Doppler, la velocidad sistólica del conducto. Acuérdense que un conducto pequeño con un Doppler mayor a 2 metros sobre segundo, incluso ya me habla de un patrón restrictivo. Miren este Doppler. La relación que existe entre la velocidad sistólica con la velocidad diastólica de mi Doppler. Aquí miren qué bonito les puse los patrones del Doppler. Entonces miren, este es el de nuestro paciente, ¿están de acuerdo? Un Doppler, estos dos, los de la extrema izquierda, son patrones no restrictivos, el patrón creciente y el patrón pulsátil. Miren la diferencia que hay entre la velocidad sistólica y la velocidad diastólica de este conducto. Muy amplio, ¿no? Miren incluso esta velocidad diastólica hasta acá y la velocidad sistólica. Este es un franco bidireccional. O sea, a veces rojo, a veces azul. Paciente muy seguramente con hipertensión o resistencias elevadas. Y miren este,
esta velocidad arriba de 2 metros sobre segundo, una velocidad Doppler de 3.6 metros sobre segundo, muy buena velocidad, con una velocidad diastólica arriba de 2. Un patrón Doppler restrictivo, ¿va? Entonces estos dos no me preocupan, no me darían repercusión, pero estos dos de acá, sí. Un patrón pulsátil o creciente. Parámetros de sobrecirculación pulmonar, ya dijimos la relación A y a O, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco que ya aprendimos cómo calcularlo, la velocidad telediastólica de la rama izquierda, el tiempo de relajación isovolumétrica, la velocidad de la onda de pulmonar y la relación EA. Todos estos parámetros ya los vimos en la clase de conducto, ¿vale? Aquí creo que no les había enseñado del tiempo de relajación isovolumétrica. Esto pues lo calculamos nosotros con el Doppler tisular. Pero acuérdense que el tiempo de relajación isovolumétrica es la primera fase de la diástole. ¿Sí se acuerdan del ciclo cardíaco? Muy bien. Y parámetros de hipoperfusión sistémica pues van a ser justamente cómo interrogamos nuestro Doppler a nivel de la aorta abdominal, el tronco celíaco, la mesentérica superior y la arteria cerebral media. Entonces, siempre espero ver un flujo pulsátil, pero con diástole presente, y justo como se encontraba en nuestro paciente, diástole ausente o diástole reversa, ¿va? En cuanto a mayor severidad. Muy bien. Entonces, ahora, bien importante, en estas guías que sí, me gustaría que revisen, que son las guías de codirigido, nos marca también en qué otro tipo de contextos que tengo que ir a buscar, dependiendo de los diferentes escenarios. Entonces, en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿qué tenemos que hacer? Evaluación de la función, como ya vimos. Evaluación de la función sistólica y diastólica, evaluar hemodinámica pulmonar, porque recuerden que estos pacientes también pueden cursar con cuadros hipertensivos pulmonares, y muy importante descartar cardiopatía congénita, ¿vale? En pacientes con madre con hijo de diabetes gestacional o diabetes pregestacional, evaluar la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Con mi método lineal. ¿Se acuerdan que vimos el grosor del tabique en el método de Teicholz? Verificar si esta es una patología obstructiva y ver la función diastólica y la hemodinámica pulmonar en este contexto, ¿vale? Y en el síndrome de transfusión feto-feto, que igual que voy a hacer, evaluación de datos de cardiomiopatía o hipertrofia en el gemelo receptor, y evaluar la función sistólica y diastólica principalmente del ventrículo izquierdo, y evaluación de la hemodinámica pulmonar, porque también son pacientes que pueden cursar con hipertensión por el mismo contexto de la patología, ¿ok? Entonces, porfis, vayan, o sea, les quise explicar como esto de la función de la hemodinámica pulmonar para que ustedes lo puedan ir a checar también en estas guías. Sé que es mucha información en cuanto a parámetros ecocardiográficos, pero algo que yo siempre les he dicho es que a mí me gustaría, porque una cosa es que yo les enseñe las imágenes y las imágenes estáticas o los videos, pero una cosa muy diferente es que ustedes las obtengan, las imágenes. Entonces, imagínense, si no saben cómo colocar el transductor, pues no van a poder obtener ninguna de estas imágenes, a pesar de que sepan qué significa. Entonces, sí es bien importante que podamos darnos el chance de poder organizar a lo mejor una sesión tipo taller para que podamos practicar vistas y ventanas ecocardiográficas, para que ustedes puedan sacar todo esto que les acabo de enseñar en esta clase. Entonces, igual, si gustan organizarse y avisarme qué día les quedaría bien para poder hacer una práctica, ya sea en la tarde o a lo mejor un sábado, no sé, pero para que podamos practicar las ventanas y las vistas, porque a pesar de que ustedes lo sepan, si no sabemos sacar estas imágenes, pues no va a servir de nada, ¿va? Entonces, vayan a revisar estas guías, igual se las voy a hacer llegar, que recuerden que toda esta información va dirigida hacia ustedes, hacia los neonatólogos. Nosotros los cardiólogos, pues ya sabemos sacar todo esto, pero esto es para ustedes, ¿va? ¿Ahorita alguna duda de lo que practicamos?
Pues no, sí ¿Alguna estaría bien duda? hacer un taller. Muchas, pero así el taller. Sí, sí se tiene que hacer. Pero ustedes organícense y yo estoy súper dispuesta a que podamos practicar las vistas en algún paciente. Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. Vale, súper. Pues bueno, si no hay dudas, pues ya pueden ir a hacer lo que estaban haciendo. ¿Vale? Igual sí, ¿no? Pues ya me van escribiendo, porque sé que van a salir un montón de dudas. ¿Va? Gracias, doctora. Por nada. Muchas gracias. Bueno, y estudien lo de los parámetros de conducto, lo del síndrome, lo de síndrome por ligadura, todas esas cosas, porque ya estamos preparando las preguntas para su examen de evaluación. Lo más seguro es que sea como a finales de la semana. Entonces, vayan estudiando. ¿Va?